Solo otra cara sin nombre perdida en el ruido del barrio francés de Nueva Orleans, una paciente de leucemia que no solo pintaba para ser reconocida, pintaba para sobrevivir. Cada pincelada era una batalla, cada vela un paso más cerca de la quimioterapia que no podía pagar. La mayoría de la gente pasaba demasiado ocupada, demasiado indiferente, hasta que un hombre detuvo a un multimillonario, un filántropo, y como es debido para un hombre conocido por su generosidad, no solo compró una pintura, le cambió la vida para siempre. Lo que pasó después no fue solo una venta, fue el comienzo de una historia que el mundo nunca olvidaría. El sol del atardecer colgaba bajo sobre las bulliciosas calles de Nueva Orleans, proyectando largas sombras doradas sobre el barrio francés. El aire olía a frijoles frescos y café intenso de los cafés cercanos, mezclándose con las notas lejanas de un saxofonista de jazz que tocaba en la esquina. Los turistas deambulaban en pequeños grupos con sus cámaras colgadas del cuello, tomando fotos de edificios históricos con balcones de hierro podrido. Los lugareños se movían a un ritmo más lento, acostumbrados al ritmo de la ciudad, sus voces un murmullo bajo los sonidos de los artistas callejeros y los tranvías que pasaban en medio de este movimiento constante. Un pequeño arte, un puesto estaba encajado entre un vendedor de joyas hechas a mano y un músico que tocaba una vieja guitarra acústica. Maya Brooks, de 22 años, estaba sentada detrás de una mesa plegable cubierta de lienzos vibrantes. Su obra era cruda, llena de vida. Cielos pintados con vetas de naranja quemado e índigo profundo, paisajes urbanos bañados por el resplandor del neón, reflejos y paisajes que parecían respirar bajo el peso de pinceladas gruesas. Cada pieza era parte de ella, un fragmento del mundo tal como ella lo veía, pero hoy el mundo apenas la veía de vuelta. La gente pasaba. Sus miradas se dirigían al puesto antes de alejarse, desinteresados o indiferentes. Algunos desaceleraban sus pasos lo suficiente como para leer el pequeño letrero escrito a mano apoyado contra la mesa. Cada cuadro es una esperanza. Estoy luchando contra la leucemia. Algunos transeúntes miraban el letrero. Sus expresiones cambiaban a una simpatía silenciosa, pero sus pies seguían moviéndose. La simpatía no pagaba las facturas del hospital. Maya había aprendido eso temprano en los pasillos estériles del centro médico Osner, donde los médicos hablaban en tonos mesurados, cuidadosos y clínicos. Las palabras habían perdido su fuerza con el tiempo. Plan de tratamiento para recaídas, costos de bolsillo, pero que nunca se embotó el peso de saber cuánto su enfermedad estaba drenando a su familia. Su madre trabajaba turnos dobles en un restaurante. Su padre recogía las horas extras que podía en el taller mecánico, y aún así las facturas del hospital se acumulaban como una pared que no podía escalar. La siguiente ronda de quimioterapia era su última oportunidad, pero el costo era asombroso. No les quedaba nada. Así que había venido aquí a Royal Street, donde los artistas se alineaban en las aceras vendiendo sus obras a los turistas que buscaban recuerdos que tuvieran un poco más de alma. Maya no buscaba caridad. No estaba pidiendo donaciones. Estaba luchando de la única manera que sabía, con su arte. Pero la lucha era más dura de lo que había imaginado. Una mujer de mediana edad con un vestido de lino se detuvo frente al puesto inclinando la cabeza mientras admiraba una pintura de un roble extenso recortado contra un cielo crepuscular. La esperanza se encendió en el pecho de Maya, frágil y fugaz. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó la mujer con su voz cálida, casi maternal. $80, dijo Maya tratando de mantener la voz firme. La mujer exhaló suavemente como lo hacía la gente cuando deseaba poder decir algo más o cariño, desearía poder ayudar, es hermoso de verdad. Sonrió una cosita triste y luego se alejó. Maya se obligó a asentir, devolver la sonrisa, actuar como si no oyera ese tipo de respuesta. Una docena de veces al día un hombre con un traje ajustado redujo la velocidad lo suficiente como para mirar su cartel, su boca presionada en una delgada línea, se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Una pareja mayor, vestida como turista, se detuvo a admirar una pintura de escape lateral. El marido buscó su billetera y por un momento el corazón de mamá subió a su garganta, pero entonces su esposa le tocó el brazo sacudiendo la cabeza y siguieron moviéndose. Al mediodía el calor la presionaba como un peso, su cuerpo ya debilitado por los tratamientos AED, por estar sentada en él taburete de metal demasiado tiempo. El mareo, que se había convertido en una parte no deseada de su vida, se coló haciendo que los bordes de su visión se nublaran por un momento. Exhaló lentamente agarrándose a la mesa, obligándose a concentrarse. Rendirse no era una opción. Había pasado la última semana vertiendo cada onza de energía en estas pinturas, sabiendo que cada pincelada ya no se trataba solo de arte.
Se trataba de supervivencia, si ella podría vender lo suficiente, si la gente viera valor en lo que ella creó, tal vez, solo tal vez, podría permitirse el tratamiento que podría salvarle la vida, pero la esperanza era algo frágil. Un hombre, con una chaqueta de cuero, soldó sus gafas de sol sobre su cabeza con las manos metidas en los bolsillos, miró las pinturas, los labios se torcieron. En una sonrisa burlona, ya nadie compra arte real, niño, murmuró, deberías intentar vender impresiones, o no sé, únete a TIC. Tocó algo, las manos de Maya se curvaron en puños en su regazo, se tragó el fuerte error sentado en su lengua, dejando que las palabras se asentaran como piedras en su pecho. Había tratado con gente como él antes, los que no entendían, que pensaban que los sueños no valían la pena perseguir a menos que vinieran con garantías. No necesito consejos, dijo, simplemente solo necesito pelear. El hombre resopló, pero no discutió, se alejó mezclándose con la multitud como si nunca hubiera estado allí. Maya dejó escapar un suspiro lento, sacudiéndose la frustración. En algún lugar de esta ciudad, tal vez hoy, tal vez mañana, alguien la vería, alguien reconocería el valor de lo que estaba haciendo, no como un acto de desesperación, pero como prueba de resiliencia. Solo tenía que aguantar hasta entonces. Por ahora se sentó allí con las manos apoyadas en las rodillas, viendo el mundo moverse a su alrededor, sintiéndose invisible y expuesta a la vez. Había vendido una pintura, hasta ahora una, cada vez que alguien la miraba. La esperanza se encendía en su pecho, solo para parpadear y desvanecerse. Cuando seguían caminando, el sol de la tarde se ponía más bajo, extendiéndose sombras a través del pavimento. Pasó otra hora y luego otra, y aún la pintura permanecía intacta, como secretos que nadie quería escuchar. Maya tomó su botella de agua, sus dedos temblaban ligeramente mientras tomaba un sorbo. Su cuerpo estaba luchando contra ella, pero aún no había terminado, porque de una forma u otra iba a ganar esta batalla y no estaba esperando un milagro, estaba haciendo uno. A el calor del final de la tarde se había asentado en cada centímetro de la calle, presionando contra la piel de Maya como un peso insoportable. Sus músculos dolían, no solo por estar sentada durante horas, sino por el lento y roedor escape que se había convertido en una parte permanente de su vida. El peso de la leucemia era más que solo físico, era la presencia silenciosa y aplastante de saber que se estaba quedando sin tiempo, y sin embargo, a pesar del dolor, a pesar de la fatiga zumbando en sus huesos, se quedó. Un grupo de turistas pasó caminando, sus voces brillantes de risa, mientras señalaban a un artista callejero que hacía malabarismos con antorchas encendidas. Ninguno de ellos miró en su dirección. Un hombre en traje de negocios pasó caminando con los ojos pegados a su teléfono, completamente inconsciente del mundo que lo rodeaba. Una adolescente disminuyó la velocidad por medio segundo, observando los colores del lienzo antes de encogerse de hombros y seguir adelante. Maya dejó escapar un suspiro lento, estabilizándose. No era su culpa, las personas tenían sus propias vidas, sus propias preocupaciones. Solo porque ella estaba luchando por las suyas no significaba que le debieran nada. Todavía el vacío en su frasco, el billete solitario descansando allí, solo se sentía como una prueba de que el mundo no estaba escuchando. Una sombra pasó sobre su mesa, levantó la vista parpadeando contra la luz del sol. Una mujer estaba allí, rizos oscuros recogidos en una cola de caballo suelta, un bolso mensajero de cuero muy gastado colgado del hombro. Llevaba vaqueros y un blazer ajustado, algo armado, sin esfuerzo, el tipo de look pulido pero informal que solo los profesionales parecían dominar. Pero no fue su atuendo lo que llamó la atención de Maya. Atención era la forma en que miraba las pinturas, realmente mirando. Sus ojos marrón oscuro escaneando cada uno como si contuvieran una verdad tácita. Esto es hermoso, murmuró la mujer extendiendo la mano, pero sin tocar un lienzo de un roble extenso. Sus ramas se extienden en una puesta de sol de púrpuras profundos y dorados ardientes. ¿Pintaste todos estos tú misma? Maya se enderezó ligeramente, captando el interés genuino en la voz de la mujer. Sí, dijo cada uno. La mujer asintió, su mirada vacilante hacia el letrero escrito a mano en la mesa, leyendo las palabras cuidadosamente. Cuando volvió a mirar a Maya, había algo diferente en su expresión, no lástima, no la amabilidad cuidadosa y medida a la que Maya se había acostumbrado de extraños que no sabían qué más decir. Había algo más agudo, más reflexivo. Mi nombre es Aisa Thompson, dijo la mujer ofreciendo una pequeña sonrisa confiada. Tengo un blog de arte aquí en la ciudad. Me encanta encontrar artistas independientes, talento local, especialmente personas con verdadera pasión detrás de su trabajo. Maya vaciló sin estar segura de a dónde iba esto, pero algo en la forma en que Aisa habló la hizo inclinarse. ¿Te importaría si tomo algunas fotos? Asa continuó, ya sacando su teléfono. Tu trabajo merece ser visto. Los dedos de mamá se apretaron alrededor del borde de la mesa. Quería creer eso, pero había pasado todo el día siendo ignorada, viendo a la gente pasar a su lado sin pensarlo dos veces.
Había visto suficientes promesas vacías para saber que las palabras no siempre significan acción. Aún así, ¿qué tenía que perder? Sí, dijo forzando un asentimiento. Adelante durante los próximos minutos. Asa se movió alrededor del puesto tomando fotos de las pinturas de Maya sentada detrás de ellas del pequeño letrero que explicaba por qué estaba allí en primer lugar. Hizo preguntas sobre el estilo de Maya, sobre qué la inspiraba, sobre cuánto tiempo había estado pintando y con cada respuesta, Maya sintió que los nudos de frustración y agotamiento en su pecho se aflojaban un poco cuando Asa finalmente guardó su teléfono. Miró a Maya a los ojos con algo cercano a la determinación. La gente debería escuchar esta historia, dijo. Me aseguraré de que lo hagan. Maya quería creer eso, pero había aprendido a no poner demasiada fe en la esperanza. Así que solo asintió, ofreció un agradecimiento en voz baja y vio cómo Aisa se alejaba. No pensó mucho en eso. Había conocido a personas antes que prometieron difundir el mensaje, que dijeron que admiraban lo que estaba haciendo. Pero nada cambiaba realmente para cuando el sol se ponía y las luces de la calle parpadeaban. El peso del agotamiento se había asentado en lo profundo de su pecho. Había vendido exactamente una pintura ese día $50. Trató de no pensar en cuántas pinturas más tendría que vender para siquiera acercarse a pagar la siguiente ronda de tratamiento. Trató de no pensar en los números en absoluto. En lugar de eso, empacó doblando la pequeña mesa metiendo los lienzos de nuevo en el portafolios de tela. Desgastada que había llevado consigo durante años el frasco casi vacío, traqueteó suavemente cuando lo recogió el único billete dentro apenas haciendo un sonido. Mañana sería otra pelea y Maya aún no había terminado. El aire de la mañana estaba denso con el aroma a pan fresco y café de los cafés cercanos cuando Maya instaló su puesto de nuevo, sus movimientos lentos, pero decididos. El dolor en sus extremidades del día anterior persistía, pero lo ignoró. Tenía que arregló los lienzos cuidadosamente. Ajustando sus ángulos bajo la suave luz que se filtraba a través de los edificios, los turistas ya se movían por el barrio francés, algunos con cámaras alrededor de sus cuellos, otros bebiendo lattes helados, mientras paseaban junto a los vendedores ambulantes. Maya miró en su tarro de propinas casi vacío, el mismo billete arrugado de ayer todavía estaba dentro y exhaló. Lentamente. Hoy tenía que ser mejor, tenía que serlo. Apenas tuvo tiempo de acomodarse en su taburete antes de notar algo diferente. Un par de peatones redujeron la velocidad al pasar por su puesto, no solo mirándolo, sino que en realidad se detuvieron. Un hombre con una sudadera oscura sacó su teléfono leyendo el pequeño cartel que ella había apoyado, frunciendo ligeramente las cejas antes de tomar una foto rápida. Una mujer le susurró algo a su amiga señalando las pinturas de Maya. El cambio fue pequeño, sutil, pero estaba allí. Entonces su teléfono vibró, lo sacó de su bolsillo, sus dedos rígidos por el persistente frío de la mañana. Un mensaje de texto de Lucas, su mejor amigo. Amigo, mira esto. Un enlace seguido. Maya hizo clic, y en el segundo en que cargó la página se quedó sin aliento. El artículo de Asa estaba allí en blanco y negro en la portada de la revista Nolle Arts. Luchando por el arte, luchando por la vida, el joven pintor convirtiendo lienzos en esperanza. Las palabras se desdibujaron por un momento. Mientras el pulso de Maya latía con fuerza en sus oídos, escaneó los párrafos asimilando la historia que ahora estaba en él. Mundo. Asa había capturado todo. Desde la forma en que Maya había crecido dibujando en la parte trasera del taller de su padre hasta la forma en que se había volcado en sus pinturas después de su diagnóstico. No era una historia triste ni una súplica de compasión, era real. Se trataba de resiliencia. Maya apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que algo más sucediera. Un cliente se acercó, uno real, no alguien que se detuviera a ofrecer una simpatía vacía o un arrepentido movimiento de cabeza. Una mujer de unos 40 años con blusa y jeans, su expresión seria pero amable. ¿Son tuyos?, preguntó haciendo un gesto hacia los lienzos. Maya asintió. Su voz se quebró por una fracción de segundo antes de encontrarlo. Si son míos. La mirada de la mujer se detuvo en una salida lateral bañada en luces azules y doradas profundas brillando en las calles pintadas como si fueran reales. Esta cuanto Maya tragó 100. La mujer asintió sin dudarlo, sacó su billetera y así Maya sintió el suave peso de billetes nuevos presionados en su palma. El momento la golpeó de golpe. Esto no era caridad. La mujer no había leído el letrero y suspiró con simpatía. Ella había visto la pintura, la quería y la compró. Maya parpadeó, sus dedos apretando alrededor del dinero, tratando de ignorar la forma en que su pecho dolía de alivio. Gracias, dijo, su voz más baja de lo que pretendía. La mujer solo sonrió metiendo la pintura bajo su brazo mientras se alejaba y luego otra pareja se detuvo hojeándolos lienzos, hablando en voz baja sobre cuál iría mejor en su sala de estar. Luego un joven, tal vez un estudiante universitario, dudó antes
de finalmente sacar su billetera por una pieza más pequeña, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que realmente estaba comprando arte real. Estaba sucediendo. El artículo de Aisa había hecho más que solo contar la historia de Maya, había acercado gente a ella, gente que la veía no como una chica con dificultades que necesitaba ayuda, sino como una artista. La tarde pasó en un borrón de transacciones y conversaciones para cuando el sol cambió para arrojar luz dorada a través de los edificios. Maya había vendido 7 pinturas, 7 más de las que había vendido en las últimas 2 semanas juntas, y sin embargo, sabía que esto era solo un comienzo, porque incluso mientras contaba el dinero al final del día, incluso cuando sentía el peso más pequeño y frágil de la esperanza asentarse en su pecho, también sabía la verdad: todavía no era suficiente. No para lo que necesitaba, y no tenía idea de que el momento más importante de su vida estaba a punto de llegar. A la mañana siguiente, Maya llegó antes de lo habitual. El peso del agotamiento aún se aferraba a sus extremidades, pero ahora había algo más debajo. El impulso del día anterior había sido diferente. Por primera vez, la gente se había detenido. Realmente se detuvo, no por lástima, no por obligación, sino porque vieron algo en su arte que les hablaba. Se había sentido real, como una grieta en la pared contra la que había estado empujando durante tanto tiempo. Pero las grietas no eran suficientes, necesitaba una puerta. Desplegó su mesa con manos cuidadosas. Sus músculos le dolían por arrastrar sus lienzos a casa la noche anterior. Mientras los organizaba, se tomó un momento para dar un paso atrás y estudiarlos como lo haría un cliente. El escape, bañado en azul profundo y dorado, se había ido. El espacio vacío donde había estado sentado hacía que la exhibición se sintiera incompleta. Eso era algo bueno, se recordó a sí misma. Significaba que algo había cambiado. La gente se estaba dando cuenta. Apenas tuvo tiempo de sentarse antes de sentirlo de nuevo. La diferencia, el cambio en el aire. Los peatones desaceleraron al pasar. Sus ojos se detuvieron más tiempo. Algunos susurraron. La una a la otra sus miradas oscilaban entre las pinturas y sus teléfonos. Una joven no mayor que Maya agarró el brazo de su amiga empujándola hacia el puesto. Esa es ella. La chica susurró lo suficientemente alto para que Maya captara la del artículo. El pulso de Maya se aceleró, sus dedos apretándose alrededor del borde de la mesa. Estaba funcionando la pieza de Aisa se había abierto camino en el torrente sanguíneo de la ciudad, extendiéndose más rápido de lo que Maya se había atrevido a esperanza. Luego otra sorpresa: una mujer de unos 35 años vestida con ropa deportiva elegante se acercó con pasos seguros, sus gafas de sol empujadas hasta la parte superior de su cabeza. Levantó su teléfono, la pantalla brillaba con un artículo. Maya reconoció instantáneamente la paz de Asa. Leí esto anoche, dijo la mujer mirando desde su pantalla a Maya. Eres increíble. Tu trabajo, tu historia es inspiradora. Hizo una pausa escaneando la mesa, luego señaló una pieza que Maya había terminado hace solo 2 noches. Una pintura del barrio francés. Al anochecer, linternas brillando a lo largo de las calles adoquinadas, el cielo derritiéndose de lavanda suave a índigo profundo. Cuanto Maya tragó saliva con dificultad, calor hormigueando en la nuca. 200. La mujer ni siquiera lo dudó, metió la mano en su bolso, sacó su billetera y le entregó un fajo de billetes nuevos de 20. Maya los tomó con dedos temblorosos, apenas podía creer que esto estuviera sucediendo. Luego llegó otro cliente y otro. Al mediodía había vendido 4 cuadros más de los que había vendido en una sola mañana. Fue vertiginoso ver su trabajo desaparecer de la mesa uno por uno, sintiendo el peso del dinero real en sus manos. No lo suficiente para cubrir su tratamiento, todavía no, pero lo suficiente para creer que había comenzado el día con la esperanza de vender algunas piezas. Para el mediodía estaba rezando para que le quedaran suficientes cuadros. Entonces su teléfono vibró, casi lo ignoró, pero algo la hizo mirar hacia abajo. Un mensaje de Lucas: amigo, revisa Twitter ahora mismo. Maya frunció el ceño, abriendo la aplicación. Su corazón ya latía con fuerza. Apenas había escrito su nombre en la barra de búsqueda cuando lo vio, su rostro, su arte en todas partes. Capturas de pantalla del artículo de Aisa estaban por toda la línea de tiempo, pero eso no fue lo que la hizo contener la respiración. Fue el video, un clip corto y tembloroso que alguien había tomado de ella vendiendo un cuadro esa mañana, el comprador entregando una gruesa fajo de billetes, el título debajo rojo: ella está pintando su camino a través del cáncer con su arte, apoya su lucha. Se había publicado hace 4 horas, ya tenía 20.000 retweets. La visión de Maya se volvió borrosa en los bordes, sus dedos se cernían sobre la pantalla, desplazándose por los comentarios a un ritmo demasiado rápido para que su cerebro lo procesara. ¿Dónde está vendiendo?
Necesito comprar algo, que alguien haya creado un GoFundMe. Para ella su arte es impresionante. Tenemos que asegurarnos de que reciba su tratamiento etiquetando en Ope Foundation. Este es el tipo de talento que merece una oportunidad. Se le encogió el estómago. Fundación H. Maya conocía ese nombre. Todos lo hacían. Era una de las organizaciones filantrópicas más grandes del país, conocida por apoyar a artistas, emprendedores y estudiantes necesitados, y fue fundada por Jamal Richardson. Su pecho se apretó. Su respiración se volvió superficial, parpadeó con fuerza obligándose a mantenerse firme para recordarse a sí misma que nada había cambiado. Solo porque alguien los etiquetara no significaba que lo verían, solo porque miles de personas compartieran su historia no significaba que llegaría a los ojos correctos, pero para el F la primera vez desde que había montado su mesa en esta calle se preguntó si tal vez, solo tal vez, esta pelea ya no era solo suya. El sol de la tarde se hundía en el cielo proyectando sombras alargadas sobre las calles de Nueva Orleans. El zumbido constante del barrio francés se había convertido en un murmullo animado. Los turistas regateaban en los puestos del mercado. Los músicos afinaban sus instrumentos. El sonido rítmico de los tranvías a lo lejos. Pero para Maya, el mundo se había encogido al pequeño espacio frente a su mesa. La pantalla de su teléfono aún brillaba en sus manos temblores. La publicación de Twitter seguía subiendo 50.000 retweets. Ahora, los comentarios llegaban más rápido de lo que podía procesar. La gente quería comprar su arte. La gente quería ayudar, pero el único nombre que veía una y otra vez, Ope Foundation, hacía que su pulso latiera con fuerza en sus oídos. Maya apretó su teléfono en la palma de su mano, obligándose a respirar. Esta no era la primera vez que las redes sociales sacaban a alguien de las sombras, pero eso no significaba que debiera hacerse ilusiones. Internet se movía rápido, pero también olvidaba rápido. Ella sabía mejor que nadie que algo todavía tenía. La gente se detenía en su mesa sin dudarlo, hojeando sus lienzos con curiosidades genuinas. Un hombre de mediana edad con una chaqueta a medida sacó su billetera sin siquiera preguntar el precio, y le entregó 3 billetes nuevos por una sola pieza. Un grupo de estudiantes universitarios debatían entre 2 pinturas antes de decidirse a comprarlas. Ambos juntaron su dinero como si fuera una misión tácita y entonces sucedió. Una onda en la multitud, un extraño cambio silencioso, el tipo que se extiende antes de una tormenta. Al principio, Maya no entendía por qué la gente había empezado a mirar hacia la acera frente a ella. Una mujer jadeó, un murmullo se extendió. Un hombre sacó su teléfono, sosteniéndolo en alto como si capturara algo. El latido monumental de Maa se tambaleó. Una figura alta, hombros anchos, traje oscuro a medida y una presencia que exigía atención incluso en una ciudad donde las celebridades no eran raras. Se abrió paso entre la multitud de peatones. La gente lo reconoció al instante. Jamal Richardson, el multimillonario, el filántropo, el director ejecutivo cuyo nombre había estado resonando en el teléfono de Mai toda la tarde y ahora caminaba directamente hacia su mesa. Maya sintió como si el aire hubiera recibido un puñetazo. De sus pulmones Jamal se movió con una confianza mesurada y pausada, las manos metidas en los bolsillos, su mirada aguda y perspicaz recorriendo sus pinturas. Se veía exactamente como en las portadas de revistas y entrevistas televisadas, carismático, seguro de sí mismo, el tipo de hombre cuya presencia podría silenciar una habitación sin que él dijera una palabra. Pero aquí, en esta calle, entre la multitud que se había reunido en un silencio atónito, él no era un hombre de negocios en una sala de juntas corporativa, él no era el multimillonario mogul tecnológico conocido por revolucionar la industria, él era un hombre que estudiaba arte, sus ojos moviéndose sobre cada pieza como si estuviera leyendo una historia que solo él podía entender. Maya se sentó congelada, sus dedos curvados contra el borde áspero de su mesa, su respiración atrapada en su pecho. Entonces Jamal habló, su voz era profunda, suave, deliberada. Tú hiciste esto, no fue una pregunta condescendiente, no lo fue, realmente pintaste esto. Como algunas personas preguntan cuando creen que un artista callejero no merece su atención, era una pregunta que tenía peso, una pregunta que decía: te veo lo que estás haciendo. Maya tragó saliva, su voz apenas firme, cuando respondió sí. Cada uno. Jamal asintió lentamente, él extendió la mano para un cuadro levantándolo con cuidado, el que había debatido quedarse para ella, el roble solitario recortado contra un cielo crepuscular, sus ramas gruesas y sinuosas extendiéndose por el lienzo como manos extendidas. Los colores se fundían entre sí, morados,
profundos y naranjas quemados desvaneciéndose en un horizonte infinito, era una pieza sobre la resiliencia sobre mantenerse erguido. Incluso cuando todo a tu alrededor se desvanecía, lo estudió durante un largo momento antes de volver a hablar. ¿Cuál es el precio? La garganta de mamá se apretó casi y no quería decirlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se reía? ¿Qué pasa si se alejaba? 200 logró decir. Jamal sonrió sin burla, sino divertido, como si ella acabara de decirle algo que él ya sabía que no era verdad. Eso no es suficiente. El estómago de Maya dio un vuelco antes de poder reaccionar. Metió la mano en su chaqueta, sacó una chequera de cuero y destapó un bolígrafo con un movimiento lento y deliberado. Maya parpadeó. Ya nadie llevaba chequeras. ¿Quién demonios seguía escribiendo cheques? Jamal lo hizo, presionó el papel contra la mesa, la punta del bolígrafo deslizándose suavemente por la página. Cuando terminó, lo arrancó el pequeño rasgón del borde perforado sonando imposiblemente fuerte contra el silencio de la calle. Luego se lo entregó a su madre. Las manos temblaron cuando lo tomó. Su cerebro ya le gritaba que no hiciera una escena para que mantuviera la calma. También su corazón se detuvo. El número 100,000 pesos. Su pulso retumbó en sus oídos. Lo miró sin parpadear, sin respirar. Se atragantó con las palabras, apenas capaz de forzarlas a salir. Esto no puede ser real. Jamal inclinó la cabeza ligeramente. Esa misma confianza tranquila todavía asentada en su expresión es real. Maya sintió que se le cerraba la garganta. Su visión se nubló. No puedo soportar esto, tartamudeó sacudiendo la cabeza. Su agarre en el papel temblando. No es caridad. Jamal dijo que su voz incluso es una inversión. Maya parpadeó hacia él. Su expresión no vaciló. Tu talento es real, lo veo, y no soy el único que lo hará. Hizo un gesto a la multitud, a la gente que seguía mirando, todavía sosteniendo sus teléfonos, todavía mirando a Maya como si acabara de entrar en otra realidad. Ya no estás vendiendo solo pinturas en la calle. Eso termina hoy. La respiración de Maya se contuvo. Jamal la sintió una vez que la finalidad de eso se hundió profundamente en sus huesos, en su alma. Luego, con esa misma compostura inquebrantable, dejó la pintura del roble, metió las manos en los bolsillos y se alejó, y el mundo estalló. La gente se abalanzó, voces colisionando en una tormenta eléctrica de emoción. Las cámaras destellaron, los murmullos se convirtieron en gritos en toda regla. Oh Dios mío, ese era Jamal Richardson. ¿Acaba de hacer? ¿En serio acaba de comprar una pintura por 100,000? Que alguien grabe esto en video. Maya no podía moverse, no podía respirar. Una mujer se abalanzó sobre su mesa agarrando una pintura, empujándola en efectivo antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Me quedo con esta. ¿Cuánto? Otra voz. Espera, yo también quiero una. Manos extendidas hojeando lienzos, agarrando piezas que apenas había vendido por 50 pesos antes de hoy. Maya agarró el cheque con ambas manos, su respiración temblando, su mente tambaleándose, porque todo acababa de cambiar. Esto ya no se trataba de leucemia, esto no se trataba solo de facturas médicas. Esta era una puerta que se abría de golpe, un futuro que había pensado que era imposible chocando contra su realidad de golpe, y no tenía idea de a dónde la llevaría. Los días que siguieron se difuminaron de una manera que Maya nunca había experimentado antes. En un momento ella había sido solo otra artista en la calle mirando a la gente mirar su trabajo con desinterés educado. Al siguiente ella fue objeto de titulares, entrevistas y videos virales. Su nombre se difundió más rápido de lo que ella podía seguir el ritmo. Internet se había apoderado de su historia, aferrándose a la imagen de Jamal Richardson de pie en su pequeña mesa entregándole un cheque que desafiaba la realidad. El video tenía millones de vistas, ahora recortado y compartido nuevamente en plataformas, hashtags que multiplican el arte. Tacones. Maya Brooks Ope Foundation. Personas que nunca la habían conocido hablaban de ella, defendiéndola, celebrándola, llamándola una inspiración, un símbolo de resiliencia. Al principio fue abrumador, había pasado años siendo invisible, ahora no podía revisar su teléfono sin ver su propia cara mirándola desde una nueva vista, una publicación de blog, un retweet de una celebridad. Su correo electrónico revoloteaba con mensajes, ofertas, solicitudes, encargos, colaboraciones, y debajo de todo lo que más importaba el dinero, era suficiente, más que suficiente. Maya pagó su siguiente ronda de quimioterapia en su totalidad al día siguiente, sin dudarlo, sin sopesar números, sin la sensación repugnante de preguntarse qué tendría que sacrificar. Cuando el administrador del hospital imprimió la confirmación final del pago, Maya nunca se había sentido más ligera en su vida, pero incluso entonces el peso de todo no se había asentado por completo. Hasta una semana después, cuando recibió la carta, llegó en un sobre negro sin marcar excepto por el logo de Ope Foundation no en relieve en la esquina. En el segundo que lo vio, su pulso se aceleró, la respiración se le quedó atrapada en la garganta. Lo abrió con dedos temblorosos, desdobló la cartulina gruesa en el interior y vio letra no escrita a máquina. No es un estándar.
Felicitaciones. Te apoyamos. Tonterías. Jamal Richardson lo había escrito él mismo. Maya. Tu lucha me recuerda porque las historias importan. Porque el arte importa. La gente te dirá que la suerte te trajo aquí. Que estabas en el lugar correcto en el momento correcto. No les creas. Tú hiciste esto. Seguiste apareciendo. Seguiste luchando y demuestra antes que nadie más que tú. Trabajo valía la pena ver. No pares ahora. Sigue pintando. Sigue contando tu historia y cuando llegue el momento, ayuda a alguien más a hacer lo mismo. Jamal. Los dedos de Maya se apretaron alrededor de los bordes de la carta. Cerró los ojos. Tomó una respiración lenta y tranquilizadora. Había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir que nunca se había permitido pensar más allá. Nunca se había permitido imaginar una vida más allá de las habitaciones de hospital. Más allá de juntar dinero para tratamientos. Más allá de solo intentar llegar al mes siguiente. Ahora, por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba parada al borde de algo más grande. Algo que nunca se había permitido creer que pudiera ser real, y ya no tenía miedo. Maya dejó la carta con cuidado. Se giró hacia el lienzo en blanco apoyado contra la pared y cogió su pincel porque esto era solo el principio. Unirse. Anímenos a compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olviden activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.